Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video programa. Espero que estén teniendo muy feliz sábado. Y como ven en pantalla, quisiera compartir un tema muy interesante, el cual he titulado El espíritu de profecía en el Apocalipsis de Juan, o sea, en el libro de Apocalipsis. Y para comenzar, me gustaría que pudiéramos buscar en el mismo libro de Apocalipsis el capítulo número 12 y versículo 17, en el cual se nos narra sobre el último remanente de, del pueblo de Dios en las últimas etapas de finales de esta tierra, y en el cual nos habla, ¿no?, de esta guerra, dice, del dragón contra la descendencia, con este remanente de la descendencia de la mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Y menciona, ¿no?, que este remanente va a tener dos características, y una de ellas es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son las dos características que forman parte del remanente del último tiempo. Ahora, si a este pasaje lo comparamos con otro del mismo libro de Apocalipsis, es donde se nos explica qué es el testimonio de Jesús, porque guardar los mandamientos es claro, pero habla del testimonio de Jesús también. Ahí en Apocalipsis 19:10 se nos narra, ¿no?, de que Juan, después de recibir todas esas visiones, se postra a los pies del ángel para adorarlo. Y es ahí cuando el ángel hace mención del testimonio de Jesús y agrega una explicación. Noten cómo dice Apocalipsis 19:10: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es lo que nos declara aquí este versículo. El ángel le explica a Juan que el testimonio de Jesús, del cual dice Apocalipsis 12:17 que va a ser parte y característica del remanente del último tiempo, es el espíritu de la profecía, menciona. Esta expresión, el espíritu de profecía, que es el tema que estamos desarrollando en este momento, solamente aparece aquí, en Apocalipsis 19:10. Ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento aparece este término. Bien, aunque la idea de lo que representa este término, el espíritu de profecía, se puede ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esta expresión, el espíritu de profecía, era común entre los judíos del primer siglo. Por ejemplo, esta idea del espíritu de profecía empezó a nacer, según lo explica la enciclopedia judía, que en algún momento final del periodo del Segundo Templo, el Espíritu Santo se identifica a veces con el espíritu de profecía, y esto hay que tenerlo en mente con todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este video programa. Fíjense a continuación en este versículo, que es sacado, citado del Targum Onkelos, que es el Targum, resumiendo, es una traducción, podríamos decir, del arameo, de este pasaje, ¿no?, de la tradición judía y demás. Pero bueno, es otro tema. Y este versículo en Génesis 41:38, el contexto de estas palabras es cuando José está ante Faraón. Y si nosotros buscamos este pasaje en nuestras Biblias, en Génesis 41:38, dice que el Faraón le dice: encontraremos a otro hombre como este en que tenga el Espíritu de Dios. Esa decía la historia, si recuerdan. Ahora bien, este versículo va a vertir esa expresión, el Espíritu de Dios, como el Espíritu de profecía. Fíjese cómo dice Génesis 41:38 de esta traducción que estamos citando, que dice: entonces el dragón dijo a sus siervos, el faraón, perdón, dijo a sus siervos: ¿podríamos encontrar un hombre como este, en el que esté el espíritu de profecía ante el Señor? Este es un pasaje que nos confirma esta idea. Ahora bien, en toda la literatura rabínica, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, como ellos le dicen, es siempre el espíritu de inspiración, y esto hay que tenerlo en mente, porque esta idea de que el Espíritu Santo es el que inspira las palabras, no de los profetas, de las palabras de lo que fueron escritas, esto lo tenemos que tener en mente al estudiar este tema, el espíritu de profecía. Y Apocalipsis 22, versículos 8 al 9, es claramente, si lo agregamos a nuestro estudio en este momento, es claramente un complemento de Apocalipsis 19:10, que nos habla de qué es el testimonio de Jesús. Porque en ambos pasajes encontramos similitudes. Por un lado, tenemos que Juan, de igual manera que en Apocalipsis 19:10, se postró a los pies del ángel, también lo hace aquí en esta ocasión. Y en ambos
le advierte a que no lo adore. Pero en Apocalipsis 22:9 va a explicar de que los del testimonio de Jesús y de los que guardan el testimonio de Jesús son considerados, por así decirlo, los profetas. Fíjense cómo dice, vamos a poner a continuación en pantalla un cuadro comparativo de estos dos pasajes. Apocalipsis 19:10 dice, ¿no? Y lo hemos puesto en colores para que podamos notar estas similitudes. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahí encontramos la explicación, ¿no? Pero ahora si pasamos a Apocalipsis 22, 8 al 9, nos dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, o sea, las palabras de este testimonio. Y nuevamente, adora a Dios menciona. Bien, ahí hemos remarcado, ¿no?, para hacer énfasis en esta idea de las similitudes que encontramos en estos dos pasajes. Y como menciona aquí, en vez de decir, ¿no?, el espíritu de profecía vierte, ¿no?, como las palabras de este libro. Y en vez de decir espíritu de profecía, en vez de decir el testimonio de Jesús, vierte como los profetas. Entonces ya creo que vamos captando la idea hacia dónde nos va este término, el espíritu de profecía. Por ejemplo, en el mismo libro Apocalipsis, sin salir de él, en Apocalipsis 1, del 1 al 3, cuando el profeta, Juan, transmite el testimonio de Jesucristo a la iglesia, esta debe ser recibida como palabras de profecía, como decía en el pasaje anterior, ¿no?, estas palabras de este libro de profecía. Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y acá está el término: y del testimonio de Jesucristo, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Y de todas las cosas que has visto. Y noten cómo dice ahora: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este pasaje nos deja de manifiesto, ¿no?, y hace esta explicación igual de como lo encontramos en Apocalipsis 19:10. Habla del testimonio de Jesucristo. Y al hablar de ese testimonio, de esas palabras que Juan recibe y que las transmite a la iglesia, que las deja plasmado en el libro de Apocalipsis, como lo conocemos hoy, menciona que ese testimonio de Jesucristo son las palabras de esta profecía. O sea, vemos nuevamente esa relación, el testimonio de Jesucristo con las palabras de la profecía. Y esas palabras han sido inspiradas, ¿no?, por ese espíritu de profecía. Entonces tenemos, ¿no?, pero tenemos que dejar algo en claro, como mencionaron en otros pasajes anteriores, el espíritu de profecía no se refiere a todos los creyentes en general, sino a aquellos que han sido llamados por el ministerio profético. De mismo modo, el testimonio de Jesús no se refiere a todos los creyentes que dan testimonio de Cristo, sino del testimonio que Jesús da a través de sus profetas y de la manera que lo hizo en ese tiempo por medio de Juan a través del libro Apocalipsis. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo todos los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y de ahí esa idea general que tenían los judíos del primer siglo, ¿no?, de que el Espíritu Santo tiene una parte esencial en la inspiración de las palabras dichas por los profetas. De ahí que ellos asociaron el espíritu de profecía con el Espíritu Santo. Vamos entendiendo la idea. Este pasaje, ¿no?, volvemos, nos remitimos nuevamente a Apocalipsis 12:17, que nos habla, ¿no?, de que el dragón se llenó contra ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Isaías 8:20, ¿no?, vamos a encontrar similitudes, y nuevamente, como decimos en el anterior cuadro, hemos puesto con color para que podamos notar estas similitudes. En Apocalipsis 12:17 nos habla, ¿no?, de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios. Y en Isaías 8:20, en vez de decir guardar los mandamientos de Dios, va a decir a la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos de Dios, vamos a decirlo de otra manera. Y en Apocalipsis vamos a hablar que dice que tienen el testimonio de Jesús también. Y bueno, Isaías 8:20 habla de que a la ley y al testimonio.
La misma idea que dejó plasmada el profeta Isaías la vemos reflejada en el remanente del último tiempo, que iban a tener esta característica especial. Vamos notando la idea hacia dónde se va este estudio. Bien, seguimos entonces. Hay que destacar que el Espíritu Santo, como hemos dejado, ¿no?, a lo largo de todos estos pasajes que hemos citado hasta el momento, el Espíritu Santo juega un papel esencial en esta transmisión de la revelación. De la misma manera que los judíos lo entendieron, el apóstol Pedro escribe en su epístola, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, hablando de la palabra profética, que es lo que estamos estudiando, ¿no?, de la profecía, el espíritu de profecía. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y nótense lo que debemos entender, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos esa idea, ¿no? El Espíritu Santo juega un papel esencial en la inspiración, o es el Espíritu que mueve la profecía, o que mueve a los profetas que hablaron siendo inspirados, ¿no?, por Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, y esta idea de que el Espíritu Santo juega un papel esencial lo vamos a poder ver a lo largo del libro Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis habla reiteradas veces del Espíritu. Entonces podemos entender, ¿no?, que cuando habla de ese espíritu de profecía, habla del Espíritu Santo que mueve a los profetas, como lo dijo como lo dijo Pedro, que dice que todos los profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Y tal es el énfasis que se hace al Espíritu, es que en el libro Apocalipsis se habla, ¿no?, de que con la manifestación de la profecía se ayuda, ¿no?, el Espíritu a distinguir entre los verdaderos y los falsos profetas. El Espíritu. Por ejemplo, pueden ver Apocalipsis 2, 20 al 23, que hablando de la iglesia de Tiatira, o 1 Juan 4, 1 al 2, que en breve también lo vamos a citar, este versículo que habla, ¿no?, del Espíritu que mueve a los profetas. Ahora bien, ya entendemos hacia dónde va esto, ¿no? El Espíritu que mueve a los profetas de Dios es el Espíritu Santo. Y aquellos que son falsos profetas, ¿qué espíritu los mueve? Bien, eso es algo de lo que habla 1 Juan 4.1. Entonces vemos, ¿no? Es tan el énfasis, ¿no?, que es significativo que en el conflicto final se menciona, ¿no?, que uno de los principales protagonistas de la última crisis va a ser, que se menciona en el libro Apocalipsis, el falso profeta. El falso profeta. Pero hay que dejar algo en claro, como decía Apocalipsis 1.3, la manifestación de este don, ¿no?, del espíritu de profecía, de este don profético, en medio de este remanente del último tiempo que habla, no solamente es ahí, o que sea que se quede ahí nomás con esa manifestación, sino también a la obediencia al mensaje profético, que eso es lo que va a distinguir a ese pueblo, al pueblo de Dios, de los incrédulos de los últimos tiempos, aquellos que presten atención, como decía, ¿no? Bienaventurados, dichosos, alegres, los que oyen, los que leen, pero por sobre todo guardan la profecía. Entonces Apocalipsis 12, 17 y también el capítulo 19 y 10 nos dejan en claro que el pueblo de Dios de los últimos tiempos en particular se caracteriza por esto, ¿no?, por esta posesión del testimonio de Jesús, que con todo lo que hemos visto, como dice la Escritura, ¿no?, es transmitido por el espíritu de profecía, por la manifestación del don profético en su medio. En otras palabras, la iglesia de ese último tiempo va a tener una guía profética, como lo hubo en el tiempo del Juan y como lo hubo en los tiempos del Israel antiguo. Inclusive el libro Apocalipsis menciona, ¿no?, que en la crisis final va a haber martirio de santos y de profetas, y como se ve en pantalla, en Apocalipsis 16, 6 y capítulo 18, 20 y 24 es donde se menciona o se hace mención de esto. Entonces, por lo tanto, Apocalipsis 19, 10, así como lo hemos visto en Apocalipsis 22, proporciona que el pueblo de Dios que vive en los últimos tiempos de la historia de esta tierra van a tener la seguridad del cuidado y de la guía de Dios a través de este ministerio, ¿no?, del ministerio del espíritu de profecía o del don profético, al igual que lo fue a lo largo
de todo el pueblo de Dios en el pasado. Entonces, teniendo en mente todas estas ideas, todo lo que hemos venido analizando hasta el momento, pasamos al segundo punto de este tema, entendiendo, ¿no?, lo que es el espíritu de profecía, ¿no?, el don manifestado en medio del pueblo de Dios del remanente en el último tiempo. Dios nos habla, podemos decir, a través de los profetas. La declaración, ¿no?, del profeta Amós es que Dios siempre informará la voluntad, sus designios y sus propósitos al hombre. Dios desea que conozcamos el futuro y lo que Él ha preparado para su pueblo. Dios quiere que lo sepamos que Él conduce la historia de este mundo, que todo está bajo su divina soberanía y de que aquellas cosas que pueden parecer inciertas y demás, al control está Él de los acontecimientos y demás. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es quien controla los hilos del mundo. Él es quien quita y pone reyes, y el que establece la sucesión de los imperios y que hará al final su divina voluntad. El propósito del don profético en la iglesia es proporcionar un medio de comunicación entre Dios y la humanidad. Y debido a que los actos de Dios en la historia tienen un efecto significativo en su pueblo, Dios intenta mantenernos informados. Y Amós nos presenta esta seguridad de que Él nos va a mantener informados. Amós 3:7 dice que Jehová, Dios, el Señor, no hará nada, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los profetas van a transmitir esa palabra al pueblo de Dios. Entonces, pasando al tema que nos reúne, si recordamos, cuando sucede, ¿no?, de que murmura María contra Moisés y después se une, ¿no?, Aarón y demás, contra el liderazgo de Moisés y demás, Dios le dice unas palabras, diciendo así, Números 12:6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. Ese es un punto, ¿no? Dios va a hablar a medio del profeta a través de sueños, de visiones. A lo largo de todo el Antiguo Testamento el don profético estuvo en operación, y la Escritura habla, ¿no?, de que una de las primeras personas en la Biblia en ser llamada profeta fue Abraham. Y en la historia de Israel, Moisés fue uno de los más grandes profetas, porque se consideró, según lo que dice la Biblia, que se comunicó con Dios cara a cara, como lo deja explícito Deuteronomio 34:10. Y poco antes de su muerte, de la muerte de Moisés, él les dice a los israelitas de que Dios le iba a levantar un profeta. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como a yo, como a Moisés, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta profecía podremos decir que se cumplió parcialmente, inicialmente a través de Josué y los posteriores profetas que se fueron levantando, ¿no?, que Dios fue levantando, mejor dicho. Pero, como dice la Escritura, encontró su cumplimiento final en la aparición del Mesías, de Cristo. Esto lo deja confirmado Hechos 3:22, por si quieren anotar. Él va a ser el profeta, Cristo, que guiará al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado a la Canaán celestial, podríamos decirlo de otra manera. Y de tal manera lo entendieron los escritores del Nuevo Testamento que nos dejaron plasmados, ¿no?, de que el pueblo, la iglesia del Nuevo Testamento, tenía presente esto, el don de profecía, como lo tuvo el Israel antiguo. Pablo escribió a los Efesios que el don de profecía permanecería ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, según lo dice Efesios 4:13. Y va a estar presente el don de profecía en el pueblo de Dios, inclusive en la iglesia del Nuevo Testamento, por si queda alguna duda, ¿no? Porque hay una idea general de que los profetas cesaron después de Juan el Bautista, por un mal entendimiento de algunas palabras y demás del Nuevo Testamento. Pero bueno, es otro tema. No vamos a entrar ahora en discusión. Pero entonces habla, ¿no? Este pasaje nos deja en claro de que iba a estar presente este don, el don de la profecía en medio del pueblo. Y este mismo don iba a estar presente en el remanente del último tiempo, por si queda alguna duda. Entonces, visto esto, sí, pasamos a analizar un poquito más esto del don de la profecía. Primero tenemos que dejar en claro algo. El profeta es elegido por Dios. No es que yo hoy vengo y me autodenomino profeta porque así lo siento en mi corazón y demás. Dios es el que manda o el que elige a los profetas. Así lo dice Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios.
y a él oiréis. Jehová tu Dios el que levanta a los profetas. No es que uno se levanta y porque se siente profeta, Dios es el que levanta a los profetas. Dios hace el llamado. Otro punto más, tiene que hablar las palabras de Dios el profeta. Deuteronomio 18:18 en el mismo capítulo dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo mandaré. El profeta tiene que hablar las palabras de Dios, no las suyas. ¿Cómo recibe? Como decía Números 12:6, recibe las revelaciones por medio de los sueños y de las visiones que Dios le da. Joel 2:28 hablando, ¿no?, de esta conexión con el Espíritu, que como hemos visto hasta el momento, ¿no?, la relación que existe entre el Espíritu y la profecía. De ahí que la Biblia menciona, ¿no?, el espíritu de profecía, y de la manera que lo entendieron los judíos del primer siglo también. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces habla, ¿no?, de que por medio de la inspiración de ese espíritu iban a profetizar, ¿no? Iban a soñar sueños y verían visiones. Y por si quieren anotar para su estudio personal, otros versículos más, como se ven en pantalla: Salmo 89:19, Job 33:14-16 y Ezequiel 1:1, que sigue hablando de esta idea, ¿no?, de cómo ellos recibían las revelaciones, los profetas. Una por medio de los sueños y otra era por medio de las visiones. Y ya acercándonos al tema que nos reúne, ¿no?, pasamos a un punto interesante: el don de la profecía en la mujer. La Escritura registra de que este don de la profecía fue concedido a muchas nobles mujeres. Entre ellas podemos destacar algunas. En Éxodo 15:20 nos habla de María, de Miriam, la hermana de Moisés. Otra más, Débora, que fue una de las jueces también. Jueces 4:4 nos habla de esto. Hulda, segunda de Reyes 22:14. Noadías, Nehemías 6:14. Ana, no Ana en el Antiguo Testamento, sino Ana en el Nuevo Testamento, en tiempo de Cristo. Lucas 2:36. Y las 4 hijas de Felipe, como registra Hechos 21:8-9. Entonces tenemos el don de profecía estuvo presente en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, y fue concedido a muchas mujeres también, como lo vemos aquí a través de estos ejemplos de la Escritura. Pero la Escritura también nos habla, Dios nos previene contra los falsos profetas. O sea, así como va a haber verdaderos profetas, va a haber falsos profetas. En este versículo, 1 Juan 4:1, que mencionamos con anterioridad en el video, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y acá nuevamente vemos esta noción de esa conexión con el espíritu y con la profecía. Pues dice: no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice: probémoslos a esos que se autodenominan profetas, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Qué espíritu está moviendo a ese profeta? ¿El espíritu de Dios o un espíritu ajeno a Dios? Hay que notar esto. Juan lo deja en claro en este pasaje. Otro más, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Otro más, Mateo 24:24. Hablando del último tiempo, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces nos hablan, como va a haber verdaderos profetas, como dice la Escritura que iba a haber esto en parte de la iglesia, también va a haber falsos profetas. ¿Con qué fin? Con el desviar al pueblo de Dios, ¿no?, de Dios y del galardón que Él ha preparado para su pueblo. Obra del enemigo, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos un profeta de un verdadero de un falso? Bueno, algunos puntos que podemos destacar. Punto número 1, que tienen que hablar de acuerdo con la ley y el testimonio. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Punto número 2, los profetas son conocidos por sus frutos. Jesús introduce la segunda prueba, ¿no?, para saber diferenciar si un profeta es de Dios o no es de Dios. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Saltando al versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos es que podemos conocer
por su vida, o sea, el contenido de un profeta, el contenido del mensaje del profeta, así como el resultado de su propia vida, van a testificar, ¿no?, de si que verdaderamente es de Dios o no es de Dios. El estilo de vida que uno tiene con el don profético genuino estará en armonía con las enseñanzas de la Biblia, como decía el punto número 1. Si no es conforme a eso, si su vida no está en armonía con esas enseñanzas, por esos frutos que muestra en su vida, es que lo vamos a reconocer. Y punto número 3, sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9 dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y este punto es sutil, porque ahora el punto número 4 nos habla, ¿no?, de que no tiene que inducir el pueblo a la apostasía. Y citamos las palabras de Deuteronomio 13:1-3, que nos habla, ¿no?, de que cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces tenemos, ¿no?, de que un falso profeta, como lo dijo, ¿no?, Mateo 24:24, van a hacer prodigios y señales, dice Mateo 24, estos profetas falsos. Pero si esos profetas nos inducen a hacer algo contrario a la Biblia, nos inducen a apostatar de Dios, no son profetas de Dios. Por más que se cumpla su predicción o sus palabras, no son de Dios. Si no están en armonía con la Biblia, o nos inducen a ir en contra de la Biblia misma, no son de Dios. No debe inducir al pueblo a apostatar de la verdad. Otra más, declara lo que Dios inspira y no habla de sí mismo. Estos versículos, Jeremías 14:14, nos dicen: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. O sea, no habla de sí mismo, sino habla lo que Dios les manda. No habla de lo que siente su corazón, porque la Escritura habla de que el corazón es engañoso. Habla lo que Dios le mande. Eso es lo que habla el profeta, lo que Dios le mande. Otro punto más, reprueba el pecado. Dice Jeremías 23:22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Otro punto más, el profeta, y un punto muy importante esto, el profeta debe confesar a Cristo. Este es un punto muy importante. Cuando Juan amonesta a los cristianos, ¿no?, en primera de Juan, a que prueben el espíritu, que es el versículo que citamos con anterioridad, que se dijeran a hablar al pueblo, amonesta contra los falsos profetas y añade, ¿no?, que esto lo siguiendo donde lo dejamos, ¿no?, en esto conoced el Espíritu de Dios. Y notamos, ¿no?, teníamos en mente que el Espíritu de Dios está asociado con el espíritu de profecía. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esta prueba es mucho más amplia que sencillamente pretender que Jesús vivió una vez sobre la tierra. En su sentido más pleno, esta prueba abarca cada cosa que la Biblia enseña acerca de Jesús, ya sea de su ministerio profético, de su encarnación, ¿no?, de su divinidad, de su ministerio en el santuario celestial, su ministerio como sumo sacerdote. Todo es una prueba que es mucho más amplia, que abarca en su sentido pleno, ¿no?, todo lo que la Biblia enseña o lo que testifica de Jesús. De ahí que Jesús dijo: la Escritura dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Algunas evidencias adicionales, el don profético. Unas puede de esas, ¿no?, porque hemos hablado, ¿no?, de estas son las que hemos visto hasta el momento, son pruebas principales. Pero algunas evidencias adicionales y son rasgos, ¿no?, nos van a ayudar a distinguir entre lo verdadero y lo falso entre los profetas. Y una de esas son las manifestaciones físicas. La Escritura habla de varias manifestaciones físicas en los profetas, cuando ellos recibían las visiones o los sueños.
Una de esas es, como registra Daniel 10, versículo 8 y versículo 17, es que perdían la fuerza, dice. Otro punto más, estaban en un estado de inconsciencia. Daniel 10.9 no habla de esto. Ausencia de la respiración, Daniel 10.17. Los ojos permanecen abiertos. Otro punto más, recibe fuerza sobrehumana, Daniel 10.18. Estos son algunas de las manifestaciones físicas que menciona la Escritura, que se presentaban en los profetas cuando ellos recibían las visiones. Otro punto más, el carácter oportuno del mensaje profético. Aunque la Biblia expone, ¿no?, de que las predicciones extensas que abarcan largos periodos, porque vemos que muchas profecías abarcan largos periodos de tiempo, la mayoría de los mensajes dados al pueblo de Dios por los profetas se relacionan con su situación inmediata, o sea, en la situación en la cual se dijeron estas palabras, y llegan precisamente cuando se necesitan para dirigir a su pueblo. Lo mismo es en verdad la función que vemos hoy para el don de la profecía, para nuestros tiempos. O sea, Dios mandó a su profeta, a este don en la iglesia para el momento oportuno, ¿no?, en el cual fuere. Punto número 3. La naturaleza práctica de los mensajes, ¿no?, de que da el profeta. En la segunda carta a Timoteo, Pablo destaca la naturaleza práctica de los mensajes enviados por Dios y cómo quedaron registrados en las Escrituras, como dice 2 Timoteo 3, 16 17, ¿no?, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. De igual manera podemos decir que cualquier mensaje profético verdadero no va a presentar especulación infundada en uno mismo o fantasías sin sentido, sino que van a ser sus mensajes, los mensajes del profeta, de naturaleza práctica para el creyente. Con estas hemos revisado algunas de las características del verdadero profeta, ya sean las principales como estas adicionales también que estaban en los profetas, con las que podríamos evaluar las pretensiones de cualquier profeta o de cualquiera que se presente a sí mismo como tal, como un profeta. Y es ahora lo que pasamos, ¿no?, que una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la creencia número 18, es titulada como el don de la profecía. Y esa creencia fundamental dice que la Escritura da testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? El de profecía. Y es lo que hemos visto hasta el momento. La Escritura habla, ¿no?, de que el Espíritu Santo tiene un papel activo en la profecía, en la inspiración de la profecía, de los mensajes que provienen de los profetas. Y como lo hemos visto, sigue diciendo, este don, es una señal identificatoria de la iglesia remanente. Es lo que dice el libro Apocalipsis, que el libro Apocalipsis menciona que el remanente del último tiempo, con el cual el dragón se coleriza contra la iglesia, iba a tener estas dos características. Iban a guardar los mandamientos de Dios, pero iban a tener también el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, o sea, iban a tener el don de profecía presente en su medio, para guiarlos. Y lo que declara esta creencia es que ese don, ese cumplimiento, podríamos decirlo, se vio manifestado en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Entonces sí, pasamos, ¿no?, al tema que nos reunía en sí en este momento, el don profético de Elena G. de White. Como adventistas, como consenso común, creemos que no, Dios otorgó este don profético a una mujer, que es llamada Elena G. de White, en cumplimiento de las palabras del libro Apocalipsis, ¿no?, también, que habla de que el don de profecía iba a estar manifestado en la iglesia remanente del último tiempo. Pero resumiendo, ¿quién fue Elena G. de White? Fue una mujer notable de dones espirituales, vivió la mayor parte de su vida en el siglo XIX, pero a través de sus escritos, que hoy lo tenemos de manera física, de manera impresa o también de manera digital, tienen un gran impacto en la vida de muchas personas. Gracias que a esos escritos mucha gente se ha convertido al Dios vivo. Durante su vida escribió
más de 5.000 artículos y demás, y hoy tenemos muchos de sus libros que fueron escritos por ella, y más de todas esas 50.000 compilaciones que hoy, de manuscrito y demás, se han convertido en títulos que tenemos disponibles en el inglés y en muchos más idiomas. Es una de las autoras más traducidas en toda la historia. Bien, esto un poco resumiendo quién fue ella. Pero ahora, como decía la creencia, ¿no? Creemos que Dios, en cumplimiento de la profecía, Dios dio este don, el don de la profecía a esta mujer, a Elena G. de White. Ahora, si tenemos que pasarla, ¿no?, por los criterios bíblicos, teníamos el primero, que era conformidad a la ley de Dios. Bueno, virtudes que ella tuvo en su vida. Ella vivió en su vida, tuvo virtudes distintivas que quedó plasmado. Economía, trabajo voluntario, trabajo manual, servicio misionero, integridad en las relaciones personales, perseverancia, coraje, un buen sentido común y un buen humor. Todas sus palabras están en armonía con la palabra de Dios. Ella siempre citaba las escrituras y siempre hablaba conforme a la Biblia. Y era el parámetro número uno, que tenían que hablar conforme a la Biblia, no palabras infundadas por ella misma, sino conforme a la ley de Dios. Y este aspecto de la conformidad a la ley de Dios se va a recontar con otro aspecto, ¿no?, de los buenos frutos, que ahora lo vamos a ver a continuación en un momento. Pero el otro punto era también, ¿no?, de las profecías cumplidas, como decía Deuteronomio 18, 21 y 22. Algunas de ellas podríamos destacar. Le aconsejo, si quieren profundizar más en esta idea, como se ven en pantalla, las citas donde son extraídas estas palabras que estamos citando, ¿no?, que puedan indagar un poco, porque estos libros de Edward Douglas, de profecías dramáticas y la Elena G. de White, profundizan más en estos aspectos que ahora estamos hablando en este video. Pero bueno, algunas de estas profecías cumplidas: el ascenso de los Estados Unidos como superpotencia mundial, la globalización del espiritismo moderno, principios de vida saludable que fueron adelantados para su época, la recuperación del papado, entre otras más. Entonces tenemos este parámetro también, ¿no? Profecías cumplidas. Otro aspecto más, el del bueno fruto, que se relaciona con su vida. Si vivía conforme a la ley de Dios, en su vida va a ser manifestada, ¿no?, en sus frutos. Si verdaderamente tenía, ¿no?, esa conformidad a la ley de Dios, si vivía conforme a hecho en su vida. ¿Qué se nos dice de ella? Bueno, fue y ha sido respetada como escritora, oradora, consejera, reformadora de la educación y de la salud, fundadora de las instituciones y defensora de los derechos humanos. Entre otras cosas más también, porque dice que fue una de las precursoras de la ecología moderna. Y una investigación divulgada por el Instituto Misionario menciona que Elena G. de White está entre las 100 estadounidenses más influyentes de la historia. O sea, su vida fue de influencia y mucho más para la hermandad, como se nos ha quedado registrado a través de todas las palabras que han quedado, ¿no?, de los hermanos que vivieron en aquella época y que dan testimonio de esto, de los buenos frutos de la vida de Elena G. de White, de su vida en armonía con la palabra de Dios, que ella aplicaba los principios de la Biblia en su vida. El otro aspecto era, ¿no?, de que tiene que enseñar la divinidad y la encarnación de Cristo. O sea, de que si no confiesa que Cristo vino en la carne y demás, como lo decía 1 Juan 4, 1 y 2, hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice ella respecto a este tema? Bueno, que por medio de la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo, declara. La divinidad de Cristo es la garantía de que el creyente tiene la vida eterna. Entonces, ¿Elena G. de White cumple este parámetro? Totalmente también. Otro más, tiene el deber de reprender el pecado. ¿Qué dice ella referente a esto? Bueno, ella dice que es mi primer deber presentar los principios bíblicos. Totalmente de acuerdo. Entonces, a menos que haya una reforma decidida y concienzuda, que se note en aquellos cuyos casos me ha sido presentado, debo exhortarlos personalmente. Tienes que reprenderlos, en otra manera. Otra más. Desde el principio de mi trabajo se me ha pedido que dé un testimonio claro y directo, que reprenda las injusticias y que no escatime esfuerzos. Entonces tenemos este punto, ¿no? ¿Cuál era el deber? Y ella hablaba, ¿no?, con decidida. Otro punto más. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. ¿Ella qué dice referente a esto? Dice que en estas cartas que escribo, en los testimonios que doy, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono de
¿De quién? De Dios. Pero ¿y qué hacemos con toda esta información que hemos visto, ¿no?, hasta el momento? Pasándolo con los criterios bíblicos y demás, ¿qué podemos decir? Que Elena G. de White fue verdaderamente una mujer notable, que, superando todas las pruebas de un verdadero profeta, como establece la Escritura, y a través de los consejos que ha dado esta mensajera especial, Dios nos ha bendecido mucho, ¿no? Muchos de los hermanos de la iglesia podrán testificar de esto. Y, como leemos en 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por lo que con esto te invito, ¿no?, que puedas abrazar esta increíble bendición que Dios ha regalado a su iglesia. Personalmente, he descubierto que cuanto más leo el Espíritu de Profecía, más bendecido soy. Y hoy todos sus escritos están disponibles, están al alcance nuestro. No solo de manera impresa, sino también de manera digital, de manera en línea. Simplemente podés visitar el link que ves a continuación en la pantalla, o el que también lo voy a dejar en la descripción de este video, y poder elegir tu idioma y demás, y empezar a profundizar, a leer, y por todo lo que te hemos visto, ¿no?, a aplicar los criterios que dice la Biblia. Y por lo que hemos visto, ella lo cumplió. Y estoy seguro que si lees, vas a ser bendecido, y de gran manera. Por lo que con esto, hermanos, te invito a que puedas seguir profundizando en este tema, porque podría ser más extenso, podríamos argumentar más de referente a esto, pero los puntos han sido claros. La Escritura habla referente a eso. El don de la profecía iba a estar presente en el pueblo de Dios en el último tiempo. Y como adventistas del séptimo día, creemos que este don estuvo presente en el ministerio de Elena G. de White. Sus palabras hablan con autoridad profética, cumplen los criterios bíblicos. Nosotros hemos en este video resumido un poco, pero hay mucho más. Te invito a que puedas darle una oportunidad, puedas tener una mente abierta, pero crítica a la vez también, para que puedas poner cada uno de los criterios bíblicos que te hemos presentado a continuación, que son los parámetros que definen la Biblia para que si un verdadero o no es verdadero profeta de Dios. Por lo que con esto, hermano, espero que te sea de bendición y que bueno, nos puedas seguir acompañando en este canal y que puedas compartir este video con alguien si te ha sido de bendición. Por lo que te deseo un muy feliz sábado y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.